¿Cómo se elaboran las leyes? Vamos a detenernos por un momento en el proceso de elaboración de las leyes, porque las particularidades de este proceso tienen consecuencias en el texto, en la redacción de las mismas normas. Las leyes, como saben, son el resultado de consensos políticos, surgen de mayorías parlamentarias, de mayorías democráticas, que las sancionan en el Congreso de la Nación, en cada una de sus cámaras o en las legislaturas provinciales. Ahora, la construcción de esas mayorías políticas, requieren frecuentemente de negociación y de consenso. Construir estos consensos, fruto de estas negociaciones, tiene determinadas consecuencias en la redacción de las leyes. Como les mencioné al inicio, muchos de mis comentarios o aportes no surgen solo de haber profundizado el tema de modo académico, sino que responden a lo que han sido mis experiencias vinculados a estos temas. Específicamente, durante los últimos años he visto cómo determinados textos legales cada vez más resultan ambiguos en su aplicación, pero esas ambigüedades no son fruto del error, esas ambigüedades no son fruto del descuido del legislador, sino por el contrario son ambigüedades intencionales que están allí para obtener determinados consensos políticos. Trato de explicarme nuevamente con un ejemplo. Cuando se debatía en la provincia de Córdoba la reforma de la actual ley de educación, hubo un debate respecto de cuál era el término que debía utilizarse respecto del destinatario de la acción educativa. Debíamos utilizar la palabra persona, como estaba en el texto de la ley vigente hasta ese momento, o esa palabra debía ser reemplazada, ese concepto debía ser reemplazado por el de sujeto, tal como se refería al destinatario de la acción educativa la Ley Nacional de Educación. La ley nacional dice sujeto, la ley provincial decía persona. Había sectores que propiciaban la utilización de la palabra sujeto, descartando la palabra persona, y otros sectores propiciaban mantener el término persona. Esta discusión, que parecía ser poco trascendental, en el fondo lo que estaba mostrando era distintas concepciones filosóficas, más específicamente antropológicas, porque uno u otro término está asociado a distintas tradiciones antropológicas. Detrás del término persona está una tradición antropológica y filosófica que se refiere en términos educativos a la formación de la persona a partir del reconocimiento de una determinada naturaleza humana. La persona se forma respetando su naturaleza. O al menos esa es la acepción más frecuente del término persona asociada a estas filosofías. Por el contrario, el término sujeto está más asociado a filosofías que refieren a la construcción del sujeto humano. Una construcción que no necesariamente, o más bien habitualmente, no reconoce ninguna naturaleza a la cual referirse. Es decir, el sujeto se construye de una manera evidente de alguna naturaleza humana. Es, en el fondo, una construcción social. Persona o sujeto. ¿Cuál de las dos palabras? Como las posiciones estaban consolidadas y ninguno de los actores cedía en ese posicionamiento, la redacción que sugirió el funcionario, y de hecho es la que está presente hoy en la Ley de Educación Provincial, pueden ir a leerlo, refiere al destinatario de la acción educativa como la persona sujeto de derechos. Repito, persona, sujeto de derechos. Esta redacción permitía construir consensos. Quienes propiciaban el término persona veían satisfecho su pretensión, ya que se referían al destinatario de la acción educativa como persona, con la aclaración de que esa persona era sujeto de derechos, con lo cual en nada dañaba la posición de este grupo. Por el contrario, quienes pretendían incluir el término sujeto y reemplazar el término persona, al menos obtenían algo.
se introducía en la legislación el término sujeto. ¿Qué sucedió? La redacción termina incluyendo ambos términos, persona, sujeto de derechos, pero en la sintaxis está claro que el objeto de la acción educativa es la persona y se reconoce en esa persona que es sujeto de derechos, lo cual es claramente una concepción más bien personalista. Sin embargo, aunque la ley sigue asumiendo una opción personalista, los documentos emanados por el Ministerio de Educación, a partir de esa fecha, difícilmente, por no decir nunca, han utilizado el término persona. Siempre se han referido a el destinatario de la acción educativa como el sujeto de la educación, el sujeto de derechos. Es decir, aun cuando la ley utiliza un determinado término, los documentos que elabora el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Educación, deciden soslayar el concepto y reemplazarlo por otro, utilizando la ambigüedad que supuso incluir en la redacción de la ley ambos conceptos. Es decir, estas pretensiones que no llegaron a plasmarse en el texto legislativo terminan introduciéndose a través del Ejecutivo en los documentos que el Ejecutivo produce. Lo que vemos aquí es cómo las leyes pueden resultar fruto de tensiones políticas y de la necesidad de construcción de consensos, lo cual es sumamente importante al momento de analizar la ley de educación sexual. ¿Por qué? Porque esas mismas lógicas se dieron en la redacción de la ley de educación sexual. Cuando el gobierno nacional propuso llevar adelante una legislación sobre el tema, fueron los sectores más asociados a las filosofías personalistas, como la Iglesia Católica, quienes propusieron que la ley de educación, ya desde su misma enunciación, desde su mismo título, digo la ley de educación sexual, incluyera el término integral. ¿Por qué la ley de educación sexual se llama ley de educación sexual integral y no solamente ley de educación sexual? Porque en el momento del debate de la ley, los sectores más vinculados a las confesiones religiosas que la ley de educación sexual no fuera una ley reductiva, reduccionista, que quedara limitada solamente a los aspectos biológicos, incluyendo allí, por ejemplo, las cuestiones de anticoncepción o profilaxis sexual, sino que además de esas cuestiones de índole biológica, fundamentalmente tuvieran cabida los aspectos valorativos, es decir, la formación de la persona, de un proyecto humano personal en relación a determinados valores. Estos aspectos valorativos estaban resumidos en el término integral, es decir, que no fuera una educación solamente biológica, sino que mirara la integralidad de la persona humana. Esta integralidad que incluye también los aspectos éticos, espirituales y aunque religiosos. Con lo cual, frutos de estas negociaciones políticas y de esta necesidad de consensos, la ley de educación sexual no fue ley de educación sexual a secas, sino que fue ley de educación sexual integral. ¿Por qué? Porque ya en su artículo primero, es decir, definición de la ley primero, está lo siguiente. Entiéndese como educación sexual integral la que articula los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Es decir, se incluye en la definición de educación sexual integral los aspectos éticos. Sin embargo, el término integral, que originalmente tenía este sentido, esta acepción, con el tiempo fue entrando en debate y actualmente, hoy, se le llena de un significado, se le atribuye un significado que en sus orígenes no tenía.